tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informe Valladolid una semana más. Tras la pandemia, muchos de nuestros hábitos han cambiado, nos hemos relajado en algunos sentidos y esto no es positivo porque muchas veces estamos dañando nuestra salud. Ana Duarte se ha adentrado en un tema que está de actualidad, el de las enfermedades de transmisión sexual. Han aumentado en los últimos años y nos van a explicar por qué. Un simple escozor o un dolor abdominal son signos que pueden estar detrás de una infección por transmisión sexual. La sífilis, la clamidia o la gonorrea son enfermedades que alertan más que nunca a los profesionales. Estamos preocupados porque, sobre todo las bacterianas, porque el VIH está más o menos estabilizado en los últimos años, pero las bacterianas han aumentado entre un 20 y un 30%. Cuando se les pregunta a los jóvenes por el uso del preservativo, a mí me parece muy importante porque te puedes contagiar de cualquier cosa. Yo con mi pareja, que es una pareja estable, pues la verdad es que no, ¿sabes? Pero si no es una persona de confianza y eso, pues lo suyo es usar preservativo. Conozco gente que es cierto que no los usa, pero yo creo que es lo habitual. Sí que lo uso cuando tengo relaciones, pero sé que mucha gente no tiene ni idea y le da igual. Porque sigue habiendo muchos que rechazan usarlo. Se siente menos, yo creo. Una aquí te pillo, aquí te mato, la gente pues no utiliza ningún tipo de protección. Pónselo. Aquel póntelo, pónselo caló en los 90, pero ahora los jóvenes... Yo lo que me diga la chica. Yo si la chica lo quiere, sí, no. Yo creo que realmente la sociedad no es consciente de lo que puede llegar a provocar una ETS. Precisamente son ellos el grupo más afectado. Las causas... Estábamos más pendientes del embarazo y utilizamos métodos anticonceptivos por evitar quedarnos embarazados, pero no utilizamos otros métodos para evitar esta transmisión de infecciones. Se han relajado a la hora de usar el preservativo, pero contraer una ETS puede tener consecuencias mucho más serias de las que algunos creen. En este trimestre hemos detectado más sífilis tardías que en los últimos 10 años, porque pasan desapercibidas y acaban debutando con una afectación neurológica 10, 12 o 14 años después. O sea, hay que estar muy atento a los pequeños detalles. Porque en muchas ocasiones pasan por desapercibidas. Molestias a la hora de tener relaciones sexuales, una inflamación, un enrojecimiento, una úlcera en la zona genital, la aparición de ganglios en las ingles, haya secreciones uretrales o vaginales. Hay mucha sintomatología y hay que estar pendientes, hay que estar atentos, sobre todo a si ha habido un antecedente que pueda hacernos sospechar. Y es que dar el paso cuando tienes estos síntomas es algo que también cuesta. Por un lado, el acceder a tu médico de familia, que es con el que te conoce prácticamente desde pequeño y que llegas con 19, con 20, con 21 años y le vas a contar un problema, eso te puede dar corte. Por otro lado, también miedo a confesar que tú tienes una enfermedad de este tipo y que hayas podido transmitirla a otras personas. La implantación de una educación sexual integral continúa siendo una tarea pendiente. Que los padres a sus hijos y a sus hijas les hablen de estas entidades en los colegios, se forme a la gente, para que a la más mínima duda pues puedan acudir a un centro sanitario y se hagan las pruebas correspondientes para detectar. Y los médicos que están dispuestos a educar no cuentan con recursos. Que muchas veces tú vas al médico de familia y pues, muchas veces más por tiempo que por otra cosa no pueden hacer una historia adecuada, pero sí que sería conveniente que todo el mundo conociéramos un poco los hábitos de salud sexual que tienen todas las personas para recomendar más o menos el hacer pruebas. La educación es básica, pero también los controles médicos para que estas enfermedades no se extiendan. Lo normal es que se haga una analítica de sangre con unas serologías para detectar algún tipo de infecciones y otras pues mediante la recogida de exudados, bien uretrales, bien exudados anales o orales. Si lo detectamos rápido, lo normal es que con un tratamiento antibiótico corto, y depende del tipo de infección, un otro antibiótico se va a solucionar. No dejas de acostarte o tener relaciones con una persona y con toda su historia. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta eso, hay que ser precavidos, tener precaución. Eso sí, es importante disfrutar del sexo, pero siempre con protección.
Los alumnos de primero B de primaria del Colegio Cardenal Mendoza de Valladolid van a concursar la semana que viene en un súper reto. Han ganado la fase autonómica con un proyecto innovador, un robot que recorre un planeta y va reciclando todos los materiales que se encuentra a su paso. Este es R2, un robot que explora un desconocido planeta, analiza los materiales que se encuentra en él y los clasifica para reciclarlos. Y estos son los alumnos de primero B del Colegio Cardenal Mendoza de Valladolid y son los creadores de R2. Ha sido el proyecto premiado en la fase autonómica del concurso Super Reto de DigiCraft. Decidieron que querían hacer una nave exploradora para investigar. Había varios requisitos, pues que fuera con materiales reciclados, que fuera sostenible, que tuviera algún tipo de interactividad también la maqueta. Era una actividad extra. Han participado los 21 alumnos de la clase, que tienen entre 6 y 8 años. Y aunque el principal objetivo del programa es el impulso de la competencia digital, la experiencia aporta muchos más beneficios. Desarrollan, por ejemplo, las habilidades creativas que proporcionan las artes plásticas. Pues yo me he encargado de cortar un cachito de cartulina. Recortar y colorear. Yo me he encargado de pegar y recortar un poco. Practican la resolución de conflictos. Han tenido que encontrar solución a las dificultades que surgían a lo largo del proceso. Moverse y no podía porque le costaba con el rozamiento y entonces le pusimos unos palillos para que fuera mejor. Caía un robot que hicimos de una caja de quesitos que rodaba loca, luego se caía otra cosa que era como de que se caía. Además, todas las decisiones las han tomado de manera democrática. Han trabajado en equipo, de forma colaborativa. Me ha gustado mucho participar con mis compañeros. Me ha gustado hacerlo con mis compañeros y con mi profe y me ha gustado mucho hacerlo. Jugando e investigando toman conciencia además sobre el medio ambiente. El robot recoge elementos para clasificarlos en orgánico, vidrio o plástico y está construido a base de materiales reciclados. Tiene 4 palillos a modo de pies para que no hubiera mucho rozamiento, porque uno de los problemas que tuvimos es que no andaba porque rozaba demasiado. Entonces, bueno, con esta nariz a modo de trompa, que es un alambre con el que se atan los cargadores, va cogiendo estos copos de almidón de maíz, que son completamente biodegradables, que van enganchados con un alambre del pan de molde, y a modo de cestita les va cogiendo. Y la parte tecnológica la aporta esta bolita, una esfero mini. Lo manejamos nosotros. ¿Y cómo lo manejáis? Con una tablet que va conectada a una esfera. La esfera va cambiando de color según la hemos programado nosotros, a amarillo, verde o naranja en este caso, porque necesitábamos que fuera fluorescente para la luz negra, no podíamos ponerlo marrón. Entonces hay una voz que dice vidrio, entonces ya el material se clasifica en vidrio. Todo esto forma parte de un proyecto de innovación educativa promovido por la Fundación Vodafone. Este colegio está participando en él y durante 3 cursos escolares promueven actividades que buscan educar en competencias digitales al alumnado desde un uso seguro y crítico. Ya saben que estos días se celebra la Feria del Libro de Valladolid en su edición número 56 y uno de los grandes protagonistas de este año y también de otros, porque es un reconocido novelista y escritor vallisoletano, nos acompaña hoy en este plató. Gustavo Martín Garzo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bien, gracias a vosotros por invitarme. Decíamos, es usted uno de los protagonistas de la edición número 56 de la Feria del Libro, de muchas otras también que ha habido en Valladolid. ¿Cómo está viviendo estos días en la ciudad, en su ciudad natal? Pues lo estoy viviendo con satisfacción, porque yo creo que la Feria del Libro de Valladolid ha cobrado vuelo desde hace unos años. Entonces pienso que la labor que se ha hecho es estupenda. No solamente trae, digamos, a grandes autores, sino que ha conseguido llegar a la gente de tal forma que los actos que se celebran pues tienen una aceptación enorme, ¿no? Y están todos llenos. Y los libreros también están contentos porque están vendiendo pues más que otros años. Bueno, yo creo que es una
feria para celebrar un poco la presencia del libro y la necesidad del libro, ¿no? Es bueno que los libros se saquen un poco de las librerías y se lleven a la calle, tratando de encontrar un poco al lector, que al fin y al cabo un libro vive gracias a que encuentra a alguien que es capaz de leerlo, ¿no? ¿Cree que ese es el éxito del auge de la Feria del Libro, el sacar los libros a la calle? Bueno, es su sentido, básicamente una Feria del Libro. El centro de la Feria del Libro es un poco, son los libreros que buscan lectores, y entonces, bueno, pues un poco es una tentativa de acercar un poco el libro al lector, ¿no? Facilitarle para que lo encuentre. ¿Se está perdiendo este hábito de coger un libro, de hojearlo, en pro del libro electrónico, de los audiolibros? ¿Qué opinión tiene de estas nuevas tecnologías? Yo creo que el libro electrónico no ha sido, en principio, parece que iba a ser un gran competidor, ¿no?, del libro de papel, pero no ha sido así, ¿no? Y el audiolibro tampoco ha tenido mucho éxito en nuestro país, aunque parece que ahora se está retomando de nuevo, ¿no? Yo creo que el gran rival de los libros es el smartphone, es el teléfono. Es decir, esto sí que, claro, si lo piensas, según las estadísticas que se han podido hacer, una persona puede tirarse entre 4 y 5 horas con ese telefonito en la mano. Entonces, claro, ese es un tiempo que normalmente antes podía destinar parte de la lectura de un libro, y sin embargo ahora no lo hace, ¿no? Y yo, por ejemplo, viajo bastante, y entonces en el tren antes era muy frecuente encontrar pues, a muchos lectores, porque es un tiempo que no va a ningún sitio, es decir, y entonces mucha gente lo empleaba para leer, ¿no? Ahora, sin embargo, todo el mundo lleva el teléfono y a través de ese teléfono hace cuenta su vida y recibe cosas, pero el libro queda un poco como apartado, ¿no? Pero bueno, yo creo que los lectores siempre van a estar ahí, ¿no? Porque el lector, aunque sea una minoría, es una inmensa minoría, como diría Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y yo creo que de alguna forma sigue sosteniendo el mundo del libro, ¿no? El lector es una persona, el lector o la lectora son seres apasionados que tienen esa especie de extraña, no sé cómo llamarlo, tal vez vicio, adicción, y en fin, y ahí está, les va a acompañar durante toda su vida. Lo mismo le ocurre al escritor, ¿no?, que durante toda su vida le va a acompañar esa faceta de contar historias. En efecto, sí, lo de la escritura es una especie como de adicción, y las adicciones no suelen tener cura. Entonces, bueno, la verdad es que cuando te empiezas a escribir, si realmente la escritura es algo que forma parte, digamos, de tu vida, que tiene que ver con tus deseos, con tus anhelos, entonces se transforma en una especie como de vida secreta, separada de la otra, de tu vida social, de tu vida profesional, etcétera, etcétera, y de la que de un momento determinado te es imposible prescindir completamente. Por eso cuando terminas un libro inmediatamente tienes que empezar otro nuevo, porque un libro es como un lugar secreto a donde vas, ¿no? Un día y otro día y otro día y otro día, ¿no? Porque una novela se tarda mucho tiempo en escribirla, ¿no? Hay que ser muy paciente, ¿no? Hay que tener prisa, pero a la vez es una aventura apasionante porque realmente nunca sabes qué va a surgir de... Eso siempre lo dice usted, ¿no?, que empieza a escribir una historia y no sabe cómo va a terminar. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, porque es así. Hombre, si supieras exactamente... Bueno, a lo mejor hay dos tipos de escritores. Aquellos que necesitan tener muy armada, muy compuesta toda la novela en su cabeza, y luego ya realmente la escritura, simplemente llevarla al papel, eso que ya han elaborado y que han pensado. Y hay otros que, entre los que me cuento, que no, que hay un punto de partida, evidentemente tiene que haber una historia, tiene que haber un personaje que tenga un poder sobre ti, ¿no? Pero la escritura de un libro es responder, digamos, a esa llamada, es una llamada que nunca sabes a dónde te puede llevar, ¿no? Yo concibo la escritura, me pasa lo mismo con la lectura, como una aventura. Es decir, el lector es un aventurero, es decir, alguien que cuando abre un libro no sabe lo que le espera. O sea, el lector que busca solamente aquellos libros por los que se siente gratificado, en los que espera encontrar las cosas que ya sabe, las cosas que ya conoce, yo creo que ese es un mal lector. El lector bueno es aquel que... Bueno, que se deja maravillar. Que se deja maravillar, la lectura como riesgo, como aventura, como el deseo de estar en otro lugar, de vivir otra vida, es decir, no sé,
Ese es el lector de verdad, ¿no? ¿Dónde encuentra usted la inspiración para comenzar a contar una historia? Bueno, no sé, la encuentras en muchos lados. La vida está llena de cosas significativas, ¿no? Y la encuentras fundamentalmente en tu propia vida, porque la literatura siempre habla un poco de, digamos, de tu vida, no tanto de la vida más aparente, esa vida más objetiva que forma parte de ese mundo que podemos llamar el mundo real, ¿no? Sino de esa otra vida más escondida, más secreta, que es por otra parte nuestra verdadera vida, ¿no? Porque en el fondo, si lo piensas bien, ¿dónde estamos más? ¿En lo que decimos o en lo que callamos? Yo creo que realmente donde estamos es en lo que callamos, ¿no? Entonces esa vida escondida es la vida de nuestros deseos, la vida de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de todo aquello que muchas veces no encontramos en la vida que tenemos cada día. ¿Hay algo de esos sueños en sus novelas o algo de su biografía, algo autobiográfico? No, claro que lo hay, siempre lo hay. Pero bueno, lo autobiográfico no aparece de una manera reconocible, no tiene por qué aparecer de una manera reconocible. Y el hecho de ser novelista pues te permite expresar tu visión del mundo y incluso tus obsesiones sin que te pongas tú en primer término, sin que tengan por qué atribuírtelas a ti. De hecho, tú siempre tienes esa defensa cuando te dicen, bueno, fíjate lo que dices en tu libro, ¿no? Y dices, bueno, cuidado, que eso es un personaje quien lo dice, no soy yo, ¿no? Entonces, pero aún así es verdad que un libro de alguna forma es la vida secreta del autor, ¿no? Es decir, esa especie de doble que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Una forma, ¿no?, de expresar esos sueños, esos anhelos, ¿no?, a los que se refería antes. Claro, claro, sí, sí. Sí, porque la literatura tiene que ver con el mundo del deseo, claramente, ¿no? O sea, es el deseo el que pone en marcha una historia y el que crea la necesidad de contarla. Entonces, y el deseo es esencial, es decir, si no hay deseos, no hay vida. Piensa que en esa enfermedad terrible que es la depresión, básicamente se caracteriza por una pérdida del deseo. Y entonces, en la medida en que pierdes el deseo, todo lo que te rodea, la realidad misma, pierde completamente el sentido. Y nada te importa, ¿no? Entonces la realidad necesita del deseo, necesita de la fantasía para volverse deseable, ¿no? La realidad, ¿no? Usted cuenta con numerosos libros, novelas, ha ganado diferentes premios, el Premio Nacional de Narrativa, Premio Nadal, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Premio Castilla y León de las Letras. Acaba de publicar recientemente El último atardecer. ¿Qué nos puede decir de esta última obra? Bueno, a ver, es muy complicado hablar de los libros porque no sabes cómo hacerlo. Bueno, el último atardecer, en principio cuenta la historia de una mujer joven que ha terminado su carrera de medicina y entonces quiere ser médico de pueblo, médico de familia, porque su padre también lo fue y ya tiene ha tenido una relación muy intensa con su padre, y entonces decide ir a un pueblecito de Castilla, pues para ejercer esa profesión. Entonces la novela es un diario que ella va llevando, donde va dando cuenta de todas las cosas que le pasan en ese lugar, y a la vez es una carta al padre ausente, al padre muerto, porque es a él al que constantemente se está refiriendo. Es un poco como si le estuviera contando, mira lo que me está pasando, digamos, en este lugar, ¿no? Y lo que le empieza a pasar son cosas que tienen que ver no solamente con los hechos reales, sino de la forma en que esos hechos reales suenan en su fantasía, ¿no? Porque en el fondo yo creo que la literatura o este libro fundamentalmente trata de hablar un poco de la vida de nuestra imaginación. Entonces, esta mujer va a ese pueblo por una serie de razones, elige ese pueblo por una serie de razones, y entonces empieza a ver cómo las cosas que le pasan tienen que ver con esas razones que la han llevado allí, ¿no? Y entonces, bueno, vive allí una especie de historia de amor como muy apasionada y muy misteriosa con un jovencito, ¿no? Pero que es un ser muy hermoso, ¿no? Que a ella la sorprende desde el primer momento, muy huidizo, y entonces vive una historia como de pasión con él, ¿no? Y bueno, y la novela habla un poco de todo. En el fondo habla del mundo, un poco de lo amoroso, ¿no? Que a mí me parece que es una de las preguntas esenciales que podemos hacernos en esta vida, es por aquello que nos pasa en el momento del amor. Es
Yo creo que el momento del amor es el momento más decisivo de la vida y el momento en el que ésta puede adquirir ese sentido que constantemente andamos buscando. Es una historia, además, que está narrada en un pueblo de Valladolid, Sí. en Torrelobatón. Sí, sí. ¿Por qué decide elegir esta localización? Bueno, vamos a ver, esto es una cosa azarosa completamente, ¿no? Ella ha terminado, como te comentaba hace un momento, su carrera de medicina, ha hecho el MIR, decide hacerse médico de familia, busca en internet un poco la lista de los destinos que tiene y allí tropieza con un pueblo que se llama Torrelobatón, mira en internet y sucede algo curioso, ¿no? Y es que de pronto ve que en ese pueblo, en los años 60, tiene lugar un par de escenas, el rodaje de un par de escenas de la película del Cid Campeador. ¿Quién es el protagonista de esa película? Charlton Heston. Y Charlton Heston es también el protagonista de una película que se llama El Señor de la Guerra. El Señor de la Guerra es una película que ella vio cuando tenía 14 años, al lado de su padre, porque a los dos les gustaba mucho el cine. Entonces, al entrar en una sala de cine, su padre a su lado, ella al lado, viendo una película que básicamente de lo que habla es de la pasión amorosa. En un momento, los 14 años, en que una chica se está abriendo un poco al misterio de la vida y de su propio cuerpo, y entonces esa película le trastorna completamente, porque le abre, digamos, a ese mundo que es el mundo del deseo, ¿no? Y entonces, al ver que en Torrelobatón el Cid ha estado Charlton Heston, que es el mismo actor que interpreta esta película, entonces decide ir a ese pueblo, lo elige caprichosamente, pero inconscientemente es una manera un poco de volver a esa sala de cine donde al lado de su padre ya muerto, ha visto esta película, que cuenta la historia de un caballero normando en el siglo XI, que llega para defender un territorio en los límites un poco del mundo conocido, y allí se encuentra con un pueblo, para él como semisalvaje, que adoran a los árboles, a las fuentes, es decir, que viven en contacto con la naturaleza. Y ahí va a tener un encuentro con una campesina, que la va a ver saliendo del agua y se va a quedar completamente deslumbrado por ella. Deslumbrado y a la vez un poco atemorizado, porque él piensa que es una bruja, o sea, es alguien que tiene poderes desconocidos, ¿no? Por la que siente miedo, ¿no? Bueno, esta historia un poco de la fascinación a mí siempre me ha parecido muy interesante, porque en el fondo, si lo piensas, en esos instantes, digamos, de intensidad amorosa, el amor nos perturba, incluso hasta puede darnos miedo, porque no sabemos lo que nos puede pedir. Es decir, es una novela que tiene tintes fantásticos y también cinematográficos. No, completamente, sí, la presencia del cine es muy clara, ¿no? De hecho, el título de la novela, El último atardecer, es otra película, una película de Robert Aldrich, que cuenta una historia también como muy extraña, es un western. También hay una relación entre un padre y un hijo, ¿no? Y por eso la película cobra su sentido, digamos, dentro de la historia, ¿no? Donde al final un poco lo que se dice es que se hace una afirmación como muy radical, y es que desaparecemos cuando dejamos de amar. O sea, de alguna manera es el amor el que revela nuestra verdad. Y entonces, en la medida en que dejamos de amar, por lo tanto, esa verdad la perdemos. ¿A qué tipo de lector se dirige? Porque antes nos comentaba que un lector que está buscando una historia de la que al principio conoce ya cómo va a empezar y cómo va a terminar, no es un buen lector. ¿A qué tipo de lector se dirige usted? ¿Cuál es su Bueno, público? pues al lector que de alguna forma cree en eso que te he comentado antes, ¿no? El lector que lee, que abre un libro no para que le digan lo que ya sabe, ni para que le lleven a los lugares que ya conoce, sino para que le sorprenda, para que le lleve a lugares inesperados, para que le revele cosas de su propia vida, de alguna forma, ¿no? Entonces a ese lector es un poco al que busco, ¿no? ¿Y está contento con el público que tiene, con la sí, respuesta claro. que le dan? Fíjate, precisamente las ferias del libro es una buena ocasión para reencontrarte un poco con tus lectores. Porque, claro, lo que pasa con los libros es muy curioso, porque tú cuando editas un libro, ese libro sale de tus manos, pero no sabes a dónde va. O sea, los libros tienen una vida secreta de la que tú nunca eres consciente.
Y entonces, sin embargo, en la Feria del Libro se acercan los lectores, los que normalmente la gente que ya te conoce, que ha leído otros libros tuyos. Se acerca al autor. Claro, y entonces, bueno, de alguna forma te llega el eco un poco en fin, de lo que ha sido la lectura de los otros libros, ¿no? Y entonces, bueno, normalmente pues te cuentan cosas, es decir, no sé, es un momento en que el lector se hace real. Que en el fondo, fíjate, lo importante un poco en la literatura es muy importante el lector. La lectura es un acto tan creativo como la escritura, porque en cierta forma es el que vuelve un poco el libro real. Es decir, un libro de alguna forma es un sueño que tú tienes en tu cabeza. Lo que pasa es que es un sueño que no te conformas con tenerlo para ti solo, sino que a través de tu escritura lo transformas en algo que puedes compartir con el otro. Y entonces cuando ese manuscrito que tú envías a la editorial se transforma en un libro y el libro te lo devuelve la editorial, transformar en un objeto, eso es un momento así como muy emocionante para un escritor, porque es como que uno de sus sueños ha hecho real, es como haber extraído algo de un sueño y haberlo hecho real. Y ese libro va a cobrar realidad cuando llegue a manos de un lector y el lector lo transforme a su vez en un sueño suyo. Es como compartir un sueño. ¿Está trabajando ya en la siguiente novela? Sí, ya estoy, sí. Sí, porque por eso que te comentaba antes, ¿no? Porque tan pronto terminas un libro necesitas empezar otro, ¿no? Porque si no, no sabes qué hacer. Es una forma de vida. No sabes qué hacer con tu vida, sí. Es una forma de vida, en efecto. Gustavo Martín Garzo, ha sido un placer y un gusto escucharle. Le agradecemos muchísimo que haya querido estar aquí en este plató hoy con nosotros en Informe Valladolid. Muchas gracias. Vale, no, para mí ha sido un placer y muchísimas gracias por haberme invitado. A ustedes también, darles las gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla una semana más. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos dentro de 7 días, ya saben, con más noticias, reportajes y nuevos invitados. Adiós.